¿Y si te dijera que hay documentos escondidos en el Vaticano que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad? Manuscritos tan antiguos y poderosos que pueden revelar secretos ocultos sobre la fe, la palabra de Dios e incluso el destino del mundo. Durante siglos, estos archivos estuvieron bajo llave, lejos de los ojos de la gente, lejos de aquellos que buscan la verdad y desean comprender los misterios de la creación divina. Pero ahora ha comenzado a filtrarse cierta información, y lo que se está revelando podría sacudir los cimientos de nuestra fe y lo que conocemos como realidad. La Biblia nos enseña que la verdad siempre sale a la luz. Jesús dijo en Lucas 8:17, «Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada oculto que no haya de ser conocido y sacado a la luz». Pero ¿por qué se siguen guardando tantos secretos? ¿Existe algo tan grandioso que pueda sacudir nuestras creencias? ¿Qué se podría esconder en estos documentos que la propia Iglesia decidió mantener alejados del conocimiento público? ¿Qué no nos ha dicho la historia? Dentro de los muros del Vaticano, protegidos por pasillos oscuros y estanterías interminables, descansan registros históricos, cartas de reyes, manuscritos prohibidos e incluso textos que podrían aportar una nueva interpretación a las profecías bíblicas. ¿Qué pasa si contienen respuestas sobre el fin de los tiempos, sobre la segunda venida de Cristo, sobre la verdadera misión de la Iglesia? Con cada nueva revelación, nos acercamos más a la comprensión del plan divino. Sabemos que Dios nos llamó a buscar la verdad, a no aceptar ciegamente todo lo que se nos impone. ¿Qué pasa si entre estos documentos hay evidencia de que el apocalipsis ya ha comenzado? ¿Qué pasa si descubrimos que el mundo espiritual se está manifestando de maneras que nunca imaginamos? Ahora te pregunto, ¿estás preparado para conocer estos secretos, abrir la mente y ver más allá de lo que nos enseñaron? Lo que vamos a revelar hoy aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves tu fe, tu relación con Dios y la historia de la Iglesia. Y necesito que te quedes hasta el final, porque la información que llega ahora puede ser la más importante que jamás hayas escuchado. Pero antes de continuar con estas impactantes revelaciones, quiero hacerte una invitación especial. Si crees en el poder de la oración, si crees que Dios trae discernimiento a quienes buscan la verdad, deja ahora mismo tu petición de oración en los comentarios. Aquí somos una comunidad de fe, de personas que buscan respuestas y que quieren estar más cerca de Dios. Oremos juntos para que Él nos dé la sabiduría para comprender estos mensajes ocultos, que la verdad sea revelada y que podamos fortalecernos espiritualmente ante todo lo que está por ser expuesto. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Así que no lo dudes, escribe tu petición de oración y si puedes, ora también por los hermanos que dejan sus peticiones. Construyamos un ambiente de fe y unidad aquí en los comentarios, porque Dios habla a través de la comunión de su pueblo. Y si sientes que este contenido necesita llegar a más personas, no olvides dejar un me gusta. Esto ayuda a difundir este mensaje, traer más conocimiento y despertar a más personas a la verdad. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. De esta manera, no te perderás ninguno de los próximos vídeos, porque lo que aquí te vamos a desvelar podría transformar tu visión de la historia y la fe. Ahora prepárate. De lo que vamos a hablar a continuación, podría ser la clave para entender por qué estos documentos estuvieron ocultos durante tanto tiempo. Lo que vamos a revelar ahora podría cambiar completamente su visión de la historia del cristianismo y del propio Vaticano. Mucha gente no tiene idea de lo que realmente se esconde dentro de los muros de esta institución. Existe una ubicación muy restringida, accesible solo a un grupo selecto de eruditos y clérigos de alto rango, donde los documentos históricos han estado encerrados y ocultos a la humanidad durante siglos. Estoy hablando de Archivo Apostólico Secreto Vaticano, mejor conocido como Archivo Secreto del Vaticano. Este gigantesco archivo, que hasta hace poco estaba envuelto en uno de los mayores misterios de la Iglesia, contiene más de 85 kilómetros de estanterías lleno de documentos, raros y ultrasecretos. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa,
Si estas estanterías se extendieran en línea recta, podrían atravesar varias ciudades. Hay miles de manuscritos, textos antiguos, correspondencia entre papas y monarcas, tratados políticos e incluso escritos prohibidos por la Iglesia a lo largo de los siglos. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿qué se esconde exactamente allí? ¿Y por qué no quieren que la humanidad tenga acceso? La existencia de este archivo plantea varias teorías e interrogantes, desde cartas intercambiadas con líderes mundiales hasta documentos que podrían reescribir completamente la historia de la fe cristiana. Todo está ahí, protegido por capas de secreto impuestas por el Vaticano. Algunos estudiosos afirman que puede haber evidencia de eventos históricos manipulados, libros apócrifos que cambiarían la interpretación de la Biblia e incluso registros de los contactos de la Iglesia con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero si esto es cierto, ¿por qué se mantuvo en secreto esta información durante tanto tiempo? ¿Qué tienen estos documentos que podrían sacudir el tejido de la fe cristiana y el mundo tal como lo conocemos? Se rumorea que entre estos archivos hay registros detallados sobre el juicio de los caballeros templarios, documentos que describen los secretos de esta poderosa orden que tenía una conexión directa con la Iglesia, pero que de repente fue acusada de herejía y brutalmente perseguida. También hay informes de cartas escritas por figuras icónicas de la historia, como Napoleón Bonaparte y hasta Adolf Hitler, pidiendo favores al Vaticano. Pero eso es solo la superficie. Lo que realmente llama la atención son los textos que nunca han sido hechos públicos. Dicen que hay manuscritos prohibidos, documentos que detallan eventos sobrenaturales y profecías apocalípticas que nunca salieron a la luz. Entre las teorías más controvertidas, algunos estudiosos creen que el Vaticano guarda secretos que podrían cambiar radicalmente la comprensión de la fe cristiana y la forma en que interpretamos la Biblia. ¿Podría haber un evangelio escondido dentro de estos archivos? ¿Un texto que cambiaría por completo la doctrina de la Iglesia? ¿Podría haber registros detallados sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo y su misión en la tierra? Y no se detiene ahí. Una de las mayores especulaciones gira en torno a una supuesta registro detallado de artefactos sagrados, objetos con poderes, místicos mencionados en escrituras antiguas, y que pueden estar escondidos en algún lugar bajo la custodia de la Iglesia. El Santo Grial, la lanza del destino, e incluso el Santo Grial, mismo cuerpo de importantes figuras religiosas, podría documentarse dentro del archivo secreto. Si alguno de estos registros sale a la luz, el impacto en el mundo religioso, e incluso en la ciencia, sería inconmensurable. La pregunta que nos molesta es, ¿por qué la Iglesia mantiene tantos documentos en absoluto secreto? Si ninguno de ellos fuera relevante para comprender a la humanidad, si fueran simplemente archivos históricos sin importancia, ¿por qué no permitir el libre acceso? ¿Qué se protege realmente allí? ¿Será que, de revelarse esta información, podríamos tener una nueva visión sobre el propósito de la Iglesia y el destino mismo de la humanidad? Algunas investigaciones indican que el Vaticano guarda documentos sobre acontecimientos inexplicables que han sucedido a lo largo de la historia. Algunos creen que estos archivos contienen informes de apariciones sobrenaturales, encuentros con entidades divinas, o incluso algo que desafía nuestra comprensión de la realidad. ¿Podrían estas historias estar relacionadas con profecías incumplidas? ¿Podría el Vaticano estar ocultando información que podría demostrar que estamos más cerca del apocalipsis de lo que imaginamos? Este es un tema que genera mucha controversia y discusión, y quiero saber tu opinión. ¿Cree que estos documentos deberían ser revelados al público? ¿Qué crees que podría esconderse en su interior? Deja ahora mismo tu comentario con la frase "Quiero la verdad", para mostrar cuánta gente quiere saber qué hay detrás de este misterio. Además, si has llegado hasta aquí y quieres continuar este viaje en busca de la verdad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos mucho más por revelar. Lo más intrigante del archivo secreto del Vaticano no es solo su misterioso contenido, sino el nivel extremo de restricción y control sobre quién puede acceder a él. A diferencia de otras bibliotecas históricas de todo el mundo, donde los estudiosos pueden consultar libremente documentos y registros antiguos, el Vaticano mantiene un control estricto sobre quién entra y qué se puede ver.
Solo un grupo selecto de investigadores, previamente aprobados, pueden cruzar las puertas de este lugar. Y sin embargo, ni siquiera estos académicos tienen acceso ilimitado. No pueden simplemente entrar y explorar los documentos que quieran. Cada consulta debe solicitarse con antelación, y la mayoría de las veces, el permiso se deniega o se concede solo para partes insignificantes de los archivos. ¿Pero por qué? ¿Qué se está ocultando realmente? ¿Qué hay que no pueda ser visto por el público? Existen muchas teorías sobre lo que la Iglesia intenta ocultar a la humanidad. Algunos de ellos señalan manuscritos antiguos que pueden aportar una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras, alterando radicalmente la forma en que entendemos la fe cristiana. ¿Qué pasa si hay documentos que prueban que ciertos eventos bíblicos sucedieron de manera diferente a lo que nos han enseñado? ¿Qué pasa si hay registros que muestran que ciertos textos han sido alterados a lo largo de los siglos para adaptarlos a una narrativa conveniente? Esto pondría en duda no solo a la Iglesia, sino toda la base de la teología cristiana tal como la conocemos. Otras teorías sugieren que el archivo secreto puede contener evidencia de contactos del Vaticano con fuerzas más allá de nuestra comprensión, algo que podría incluir civilizaciones antiguas, conocimientos ocultos, o incluso la presencia de entidades que desafían la lógica humana. Algunas personas creen que el Vaticano tiene documentos que registrar encuentros con seres que no pertenecen a nuestro mundo, y que estos registros podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la creación, la existencia de la humanidad y el plan divino. ¿Ha tenido alguna vez el Vaticano acceso a tecnologías o conocimientos que podrían reescribir nuestra historia? Una de las historias más controvertidas que circulan entre investigadores y teóricos es la de Evangelio Perdido, un supuesto texto que nunca fue incorporado a la Biblia y que traería enseñanzas secretas de Jesucristo. La Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en la selección de los textos que componen el Nuevo Testamento, y muchos creen que algunos evangelios fueron excluidos porque contenían información que no estaba alineada con los intereses de la época. Si esto es cierto, ¿cuál sería la verdadera enseñanza de Cristo que nunca llegó al público? ¿Hay algo que pueda transformar completamente la forma en que interpretamos la fe? Además, existen documentos que datan de la Edad Media y el Renacimiento, periodos marcados por conflictos entre ciencia y religión. Durante siglos, la Iglesia suprimió los descubrimientos científicos que iban en contra de sus enseñanzas, censurando a los eruditos y quemando libros que desafiaban la visión tradicional del universo. Aún quedan en estos archivos textos que acrediten avances científicos que han estado ocultos, informes sobre tecnologías que estaban mucho más allá del conocimiento de la época y que podrían haber cambiado el rumbo de la humanidad. Otro aspecto que alimenta estas teorías es el hecho de que algunos personajes históricos extremadamente influyentes, como Napoleón y Hitler, mostraron gran interés por los secretos del Vaticano. ¿Qué buscaban? ¿Qué sabían que les hizo intentar acceder a estos documentos a cualquier precio? Hay rumores de que durante la Segunda Guerra Mundial, ciertos documentos fueron sustraídos del Vaticano y nunca más se volvieron a ver. ¿Eran prueba de algo tan impactante que podría cambiar el curso de la historia mundial? Las especulaciones no terminan ahí. Uno de los mayores misterios que rodean al archivo secreto es la posible existencia de profecías nunca reveladas al mundo. Textos antiguos que pueden contener predicciones sobre eventos futuros y que se consideraban demasiado peligrosos para ser divulgados. Algunas fuentes afirman que el Vaticano está al tanto de fechas y acontecimientos que podrían sacudir a la humanidad, pero que optó por mantener esta información en secreto para evitar el pánico global. ¿Será que estos documentos contienen mensajes codificados sobre el fin de los tiempos? Señales de que nos estamos acercando a un evento catastrófico que la Iglesia ha estado prediciendo durante siglos. ¿Y si te dijera que dentro de estos archivos podrían estar las respuestas a los mayores misterios de la fe, del mundo y de la propia existencia humana? ¿Qué crees que se está ocultando? Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes la palabra ahora mismo: secreto revelado. Entonces, sé que estás siguiendo esta investigación en profundidad sobre los misterios del Vaticano. Tu comentario
no solo me ayuda a entender lo que piensas, sino que también hace que más personas vean este vídeo y se unan a esta búsqueda de la verdad. Si hay algo que hace que el archivo secreto del Vaticano parezca aún más misterioso e inaccesible, son los informes sobre lo que podría esconderse en su interior. Y entre las teorías más intrigantes y controvertidas, hay una que plantea interrogantes que desafían por completo la comprensión de la historia: la existencia de una máquina capaz de ver el pasado e incluso el futuro, llamada cronógrafo. Muchos creen que esta tecnología fue desarrollada dentro del propio Vaticano por un grupo selecto de científicos y sacerdotes en el siglo XX. La supuesta máquina habría sido creada por el sacerdote y científico Pellegrino Ernetti, quien afirmó que, a través de un avanzado dispositivo, era posible visualizar acontecimientos históricos como si fueran transmitidos en una pantalla. Si esta tecnología realmente existiera, las implicaciones son inimaginables. Imaginemos un dispositivo capaz de revelar la verdadera crucifixión de Jesucristo, mostrar los primeros escritos bíblicos originales, o incluso exponer acontecimientos que han sido manipulados por la historia. Esto cambiaría completamente nuestra visión de la fe, del papel de la Iglesia y de todo lo que nos han enseñado. Pero, curiosamente, poco después de que esta información saliera a la luz, el Vaticano lo negó todo, y el asunto fue silenciado. ¿Por qué la Iglesia llegaría a tales extremos para ocultar algo que supuestamente nunca existió? Y lo que es más importante, si el cronovisor realmente existió, podría estar escondido en algún lugar secreto del Vaticano y utilizado para descubrir acontecimientos que solo unos pocos privilegiados pueden conocer. Pero los secretos del archivo secreto del Vaticano no terminan ahí. Otro misterio que plantea muchas preguntas es la posible existencia de textos apócrifos prohibidos que nunca fueron hechos públicos. Para aquellos que no lo saben, el llamado Evangelios apócrifos son textos antiguos que fueron excluidos de la versión oficial de la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Contenían información que podría alterar la narrativa tal como la conocemos? Se rumorea que estos manuscritos describen la vida de Jesucristo de una manera completamente diferente a la establecida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Algunos de estos textos hablan de enseñanzas ocultas, pasajes de la vida de Cristo que fueron omitidos, e incluso mensajes que podrían cambiar por completo la fe cristiana. La Iglesia siempre ha sostenido que estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque no fueron inspirados por Dios o no se alineaban con las enseñanzas oficiales. Sin embargo, si estos documentos realmente son irrelevantes, ¿por qué habría que mantenerlos en estricto secreto dentro del Vaticano? Algunas teorías sugieren que entre estos escritos hay relatos sobre la relación de Jesús con otras culturas antiguas, enseñanzas secretas que fueron ocultadas intencionalmente, e incluso descripciones detalladas de minos y tinosi, eventos que podrían indicar la presencia de seres divinos que no encajan en la narrativa cristiana tradicional. Esto nos lleva a una de las teorías más explosivas de todas: los documentos que supuestamente revelan contactos entre el Vaticano y civilizaciones extraterrestres. Esta es, sin duda, una de las teorías más controvertidas sobre los secretos del Vaticano. Algunas personas creen que dentro del archivo secreto hay registros detallados sobre avistamientos inexplicables, artefactos no humanos e incluso contactos directos con entidades que no son de este mundo. Y si esto es cierto, ¿qué sabe realmente la Iglesia sobre la existencia de vida más allá de la Tierra? No es novedad que el Vaticano haya mostrado un gran interés por el espacio y las posibles formas de vida más allá de nuestro planeta. La propia Iglesia Católica financia la investigación astronómica y tiene uno de los observatorios más avanzados del mundo, con telescopios de última generación destinados a estudiar el cosmos. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿El Vaticano ya sabe de la existencia de vida extraterrestre y oculta esta información a la humanidad? Algunas fuentes afirman que dentro de los archivos secretos hay documentos que detallan eventos que nunca han sido hechos públicos, relatos de encuentros que desafían todo lo que sabemos sobre la creación y el universo. ¿Existe alguna razón específica para que la Iglesia mantenga este conocimiento confidencial? ¿Podría la revelación de vida extraterrestre sacudir completamente el tejido de la fe cristiana, provocando que muchas personas cuestionen las Sagradas Escrituras?
Si nos fijamos en los relatos históricos, encontraremos varios pasajes que hablan de seres celestiales que descienden del cielo en carros de fuego, de luces brillantes que acompañan a los profetas, y de mensajes que vienen del más allá de las estrellas. Y si estos informes fueran, de hecho, descripciones antiguas de algo que hoy interpretaríamos como contactos extraterrestres, si el Vaticano realmente tiene esta información, ¿cuál sería el motivo para ocultarla? ¿Estaban esperando el momento adecuado para revelar esta verdad al mundo? ¿O es posible que ciertas revelaciones nunca se hagan porque podrían poner en riesgo toda la estructura religiosa tal como la conocemos? Este es un misterio que sigue sin respuesta. Pero una cosa es segura. Si estos documentos realmente existen dentro del archivo secreto del Vaticano, su contenido podría ser mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros imagina. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano ya tiene conocimiento sobre vida extraterrestre? Comenta aquí. La verdad será revelada, si crees que estamos más cerca de descubrir estos secretos. Y si quieres seguir siguiendo más revelaciones como esta, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que sabemos hasta ahora. En medio de tantos misterios y secretos guardados bajo llave por el Vaticano, una decisión, tomada en 2020 por el Papa Francisco, sorprendió al mundo. Por primera vez en la historia, parte del archivo secreto del Vaticano se abrió a consulta pública, lo que permitió a los investigadores acceder a documentos que antes eran inaccesibles. Pero ¿por qué se tomó esta decisión ahora mismo? ¿Qué había detrás de esta repentina apertura? Y lo más importante, ¿qué revelaron estos documentos que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la Iglesia, la fe cristiana y los acontecimientos que dieron forma a la historia de la humanidad? Durante siglos, el Vaticano se ha resistido a cualquier tipo de acceso a sus registros más secretos. Fueron necesarias innumerables presiones por parte de historiadores, investigadores e incluso gobiernos para que parte de esta información estuviera disponible. Pero la apertura de los archivos no se produjo sin restricciones. Solo una pequeña fracción de los documentos ha sido publicada, y muchos creen que lo que es verdaderamente valioso aún permanece oculto bajo los estrictos protocolos de secreto del Vaticano. Entre los documentos que han salido a la luz pública, uno de los más impactantes se refiere al papado de Pío XII, quien dirigió la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante años se ha especulado sobre lo que sabía el Vaticano sobre las atrocidades cometidas durante este período y sobre la relación de la Iglesia con los gobiernos involucrados. Los registros recientemente revelados muestran que el Vaticano tenía conocimiento detallado sobre los crímenes de la época, y en muchos casos, mantuvo absoluto silencio sobre lo que estaba sucediendo. Esta revelación desató un debate global, poniendo a la Iglesia en una posición delicada y planteando preguntas sobre qué más podría ocultarse en los archivos que aún no han sido publicados. Pero eso no fue lo único que nos llamó la atención. Entre los documentos publicados, han surgido registros que indican una comunicación continua entre el Vaticano y figuras políticas muy influyentes a lo largo de los siglos. Las cartas intercambiadas entre papas y líderes mundiales revelan que el Vaticano jugó un papel estratégico en acontecimientos que alteraron el curso de la historia. Pero ¿hasta qué punto influyó la Iglesia en las decisiones políticas y en las guerras? ¿Qué más podría haber en los discos que aún no se han publicado? Además de los aspectos políticos, algunas informaciones reveladas reavivaron los debates sobre los textos sagrados que fueron excluidos de la Biblia oficial. En varios momentos de la historia, la Iglesia ha sido responsable de decidir qué escrituras se considerarían legítimas y cuáles deberían dejarse de lado. La pregunta que queda es, ¿esta selección se hizo basándose únicamente en criterios teológicos o había intereses ocultos detrás de estas elecciones? ¿Será que entre los documentos aún mantenidos en secreto hay textos que podrían cambiar radicalmente la interpretación de las Escrituras? Los documentos publicados hasta ahora son solo una pequeña muestra de lo que se almacena dentro del Vaticano. Pero lo que realmente levanta sospechas es lo que permanece oculto. Si la Iglesia finalmente permitió la divulgación de alguna información, fue un intento de calmar la presión pública y desviar la atención de lo realmente importante. Después de todo,
Si ya hemos descubierto hechos tan impactantes con esta apertura limitada, imaginen lo que podría esconderse en los archivos que permanecen cerrados e inaccesibles. Muchos teóricos creen que las revelaciones hechas hasta ahora son solo la punta del iceberg y que el Vaticano todavía guarda secretos mucho más impactantes. Entre los documentos que aún permanecen cerrados, hay teorías de que existe registros sobre eventos sobrenaturales, evidencia de artefactos sagrados ocultos, e incluso manuscritos que pueden contener detalles sobre profecías de los últimos tiempos. Hay indicios de que parte de los documentos habla de visiones proféticas registradas por santos a lo largo de 1900 los siglos, y de cómo el Vaticano interpretó estas revelaciones. ¿Será que el Vaticano ya sabe lo que viene y ha optado por no hacer pública esta información? El misterio que rodea al tercer secreto de Fátima también es uno de los grandes puntos de discusión. Oficialmente, la Iglesia dio a conocer la versión de que este secreto hablaba de un ataque a un papa, pero muchos creen que esto era solo una explicación superficial de algo mucho más profundo. Algunas fuentes sugieren que dentro de los archivos aún no revelados hay información detallada sobre acontecimientos apocalípticos y sobre señales que indican que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Lo revelado hasta ahora ha tenido suficiente impacto como para que el mundo se pregunte, ¿qué más podría estar oculto? Con cada nuevo descubrimiento, surgen nuevas preguntas y aumenta la presión para que se publiquen más documentos. Pero algún día, el Vaticano realmente revelará por completo sus secretos. ¿O se consideran ciertas verdades demasiado peligrosas para que la humanidad las conozca? Ahora quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Cree que el Vaticano sigue ocultando información que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la fe y la historia? Si crees que es necesario que la verdad salga a la luz, comenta ahora mismo. Revela todo, y continuaremos esta investigación juntos. No olvides suscribirte al canal, porque en el próximo vídeo profundizaremos aún más en los secretos que la Iglesia no quiere que descubras. Todavía, las revelaciones que surgieron tras la divulgación de parte de los archivos secretos del Vaticano sacaron a la luz información a la que el mundo nunca imaginó que tendría acceso. Entre los documentos más impactantes se encuentran los que detallan el papel de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas se ha especulado sobre la implicación del Vaticano en los acontecimientos de este periodo oscuro de la humanidad, y ahora, con la apertura de algunos de estos registros, lo que se ha descubierto es incluso más complejo de lo que muchos imaginaban. En estos archivos aparece constantemente el nombre del Papa Pío XII, que dirigió la Iglesia Católica entre 1939 y 1958. Durante años, fue acusado de guardar silencio ante las atrocidades cometidas en su momento. Muchos historiadores sostienen que sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero decidió no hablar públicamente. Sin embargo, los documentos publicados muestran que el Vaticano estuvo mucho más involucrado detrás de escena de lo que se pensaba. Los registros indican que la Santa Sede tenía conocimiento detallado sobre los campos de concentración y el destino de miles de personas perseguidas por el régimen nazi. Algunas cartas intercambiadas entre líderes religiosos y altos mandos de la Iglesia confirman que el Vaticano recibió solicitudes desesperadas de ayuda de diferentes partes del mundo, incluidos mensajes de obispos y cardenales pidiendo a la Iglesia que interviniera para salvar vidas inocentes. Los archivos también revelan que en algunas ocasiones, el Vaticano jugó un papel activo ayudando a importantes figuras de la época a escapar. Hay informes de que la Iglesia ayudó a proporcionar documentos falsos y rutas de escape secretas a varias personas, incluidos miembros de la Resistencia, judíos perseguidos, e incluso exoficiales nazis que buscaban escapar de la justicia después del colapso del régimen. La existencia de rotas de ratos, que permitió a criminales de guerra escapar a través de redes vinculadas al Vaticano, es uno de los puntos más controvertidos de estos descubrimientos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿La Iglesia solo actuó para proteger a inocentes o también facilitó la fuga de figuras controvertidas por razones estratégicas? Además, los documentos revelados no se limitan al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Otro hallazgo impresionante involucra manuscritos que sugieren interpretaciones completamente diferentes de ciertos
Pasajes bíblicos. Algunos de estos textos, escritos hace siglos, desafían dogmas y creencias fundamentales de la doctrina cristiana, generando dudas sobre lo que realmente sucedió en ciertos momentos de la historia bíblica. Hay informes de que estos documentos contienen versiones alternativas de eventos cruciales como la crucifixión de Jesucristo, la resurrección, e incluso pasajes que hablan sobre la naturaleza divina de Cristo de una manera que nunca ha sido enseñada oficialmente por la Iglesia. Entre estos manuscritos, hay menciones a textos apócrifos que habrían sido deliberadamente excluidos de la Biblia. Algunos de estos escritos hablan de enseñanzas ocultas que habrían sido transmitidas solo a un círculo restringido de discípulos. Enseñanzas que podrían cambiar por completo la forma en que interpretamos la fe cristiana. También hay registros que hablan del papel de María Magdalena, de una forma completamente distinta a la establecida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Esto reaviva viejas teorías sobre lo que podría haberse omitido o modificado en las Escrituras a lo largo de la historia. Otro detalle fascinante, revelado por los documentos, es las cartas de importantes personajes históricos pidiendo ayuda al Vaticano. Entre los archivos divulgados se encuentran correspondencia de monarcas, generales y líderes políticos que, en momentos críticos de la historia, acudieron al Vaticano en busca de apoyo, consejo o protección. Algunas de estas cartas fueron escritas por personalidades que moldearon los destinos de naciones enteras. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, habría escrito al Vaticano durante su gobierno, buscando un tipo de alianza que garantizara su posición política. Adolf Hitler, en algún momento, también habría intentado establecer contacto con el Vaticano para negociar el apoyo de la Iglesia a su visión del futuro de Europa. Estas cartas revelan que la Iglesia siempre ha tenido una posición privilegiada detrás de escena del poder, influyendo en acontecimientos históricos de maneras que el público nunca conoció. Pero la gran pregunta es, ¿hasta qué punto influyó realmente el Vaticano en el rumbo de la humanidad? ¿Qué decisiones se tomaron en secreto dentro de los muros de la Santa Sede que impactaron al mundo de maneras que nunca fueron publicadas? Si solo esta pequeña porción de los archivos fuera suficiente para sacar a la luz tanta información impactante, imagine lo que podría esconderse en los documentos que aún no se han publicado. ¿Qué más sabe la Iglesia sobre la historia de la humanidad? ¿Qué otros secretos se esconden en los oscuros pasillos del Vaticano, esperando ser descubiertos? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano aún esconde secretos que podrían cambiar completamente nuestra visión de la historia y de la fe cristiana? Si quieres que estos documentos sean revelados íntegramente al mundo, comenta ahora mismo. Divulgue la verdad y comparte este video para que más personas sepan lo que realmente sucede detrás de escena en la Iglesia. Y no olvides suscribirte al canal, porque en el próximo video te desvelaremos aún más secretos sorprendentes. Incluso con la divulgación de parte de los archivos secretos del Vaticano, lo que se ha revelado hasta ahora representa solo una fracción mínima de lo que realmente se guarda dentro de los muros de la Santa Sede. Lo que sabemos es suficiente para plantear innumerables preguntas, pero la gran verdad es que miles de documentos permanecen inaccesibles, protegidos por un nivel de secreto que solo aumenta las sospechas sobre lo que puede estar oculto. Y si la información ya difundida tuvo tanta repercusión, imagina los secretos que siguen ocultos. ¿Qué está tratando de proteger la Iglesia? ¿Qué podría ser tan impactante que nunca podría revelarse al público? Algunas de las teorías más intrigantes giran en torno a las reliquias sagradas que supuestamente estaban documentados en el archivo secreto del Vaticano. La Iglesia siempre ha afirmado que muchas de estas reliquias mencionadas en textos antiguos se perdieron a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Qué pasa si el Vaticano tiene en su poder artefactos sagrados que podrían probar irrefutablemente acontecimientos históricos? Algunos dicen que entre estos registros se encuentran documentos que detallan la ubicación exacta del Santo Grial, la copa que Jesús habría utilizado en la Última Cena y que, según algunas tradiciones, habría tenido propiedades místicas. Los informes sugieren que hay referencias a esta reliquia en textos mantenidos bajo estricto secreto,
y que su revelación al mundo podría cambiar completamente la forma en que interpretamos la espiritualidad y las enseñanzas bíblicas. Otro artefacto que suscita intensas especulaciones es el lanza del destino, también conocida como la lanza que atravesó el costado de Cristo durante la crucifixión. Cuenta la leyenda que esta lanza tiene poderes que pueden otorgar la victoria y el dominio a quien la posea. Napoleón Bonaparte, Hitler y otros líderes históricos mostraron un especial interés por este objeto, y algunos creen que nunca se perdió, sino que se guardó dentro del Vaticano. Si realmente existen registros sobre esta reliquia, ¿qué más podría ocultarse? ¿Mantiene la Iglesia protegidos los artefactos sagrados para evitar que caigan en manos equivocadas? ¿O podría ser que la verdadera razón del secreto sea que estas reliquias contienen algo que podría desafiar todo lo que sabemos sobre la fe? Pero quizás uno de los secretos mejor guardados tenga que ver con la verdadera identidad de ciertas figuras bíblicas. Existen numerosas teorías que sugieren que documentos dentro del Vaticano pueden contener información que reescribiría la historia de personajes fundamentales de la fe cristiana. Uno de los nombres más controvertidos vinculados a estas especulaciones es el de María Magdalena. Durante siglos, la Iglesia la presentó como una fiel seguidora de Cristo, pero siempre evitó entrar en detalles sobre su verdadero papel. Sin embargo, algunos textos apócrifos sugieren que tuvo una posición mucho más central de lo que reconoce la historia oficial. Podría ser posible que documentos escondidos en el Vaticano confirmaran que María Magdalena era, de hecho, más que una simple discípula, que podría haber sido una líder espiritual, o como sugieren algunas teorías, incluso la esposa de Jesucristo. Otro gran misterio tiene que ver con el Jesús Cristo. Sabemos que mucho de lo que sabemos sobre su vida proviene de los evangelios oficialmente aceptados por la Iglesia, pero la pregunta que pocos se atreven a hacerse es: ¿existen documentos que prueben aspectos de su historia que nunca han sido revelados? Hay quienes dicen que dentro del Vaticano hay registros detallados de la vida de Cristo, incluidos textos que fueron eliminados de la Biblia porque contenían información que la Iglesia consideraba peligrosa o inconveniente. Si esto es cierto, ¿cuál sería esta información? ¿Existe evidencia que demuestre que su historia se ha contado de manera diferente a lo largo de los siglos? Y si todo esto no fuera suficiente para generar preguntas, hay un misterio aún más profundo que puede estar escondido dentro de los archivos secretos del Vaticano. Secretos sobre el fin de los tiempos. Entre las mayores especulaciones sobre lo que aún no se ha revelado al público, muchas giran en torno a profecías ocultas que predicen eventos catastróficos y el destino final de la humanidad. Algunos estudiosos creen que dentro del Vaticano hay documentos que detallan lo que está por venir, registros que se mantuvieron fuera del ojo público para evitar el caos y la desesperación. Si estos textos realmente existen, ¿qué dicen sobre nuestro futuro? Las profecías de Fátima, por ejemplo, son uno de los mayores misterios de la Iglesia Católica. El Vaticano ha revelado parcialmente los 3 secretos de Fátima, pero muchos creen que la versión oficial omitió detalles cruciales, especialmente sobre el tercer secreto, lo que supuestamente traería revelaciones sobre un evento de proporciones apocalípticas. Podría ser que el Vaticano sepa algo sobre el destino de la humanidad y simplemente haya decidido no revelarlo. Hay teóricos que afirman que estos documentos contienen información sobre guerras, catástrofes climáticas, el surgimiento de un nuevo orden mundial e incluso el posible regreso de Cristo. Si esto es cierto, ¿se revelarán estos secretos a tiempo? ¿O permanecerán ocultos hasta que sea demasiado tarde? El hecho es que cuanto más secretos se revelan, más preguntas surgen. Si estos documentos todavía están almacenados, significa que hay algo allí que el Vaticano no quiere que sepamos. Pero la gran pregunta es, ¿saldrá alguna vez a la luz esta información? ¿O estamos condenados a vivir en la ignorancia sobre lo que puede definir el futuro de la fe, la historia y la humanidad? Ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cree usted que realmente el Vaticano tiene documentos que podrían cambiar completamente nuestra visión de la historia sagrada? Si crees que esta información necesita ser revelada al mundo, comenta ahora mismo. El secreto debe ser revelado.
Y si quieres seguir siguiendo esta investigación sobre los misterios más profundos del Vaticano, suscríbete al canal, porque lo que te vamos a desvelar en los próximos vídeos podría ser aún más impactante. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, entonces, estamos ante una realidad que podría cambiar por completo nuestra visión de la historia. Imagine por un momento que todos estos documentos en realidad contienen secretos capaces de reescribir no solo el cristianismo, sino toda la estructura de la civilización occidental. Esto significa que durante siglos se nos ha enseñado a creer en una narrativa cuidadosamente elaborada, en la que solo se revelaban algunas partes de la verdad, mientras que otras permanecían ocultas. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el verdadero propósito de mantener información tan poderosa fuera del alcance de la humanidad? La primera pregunta que surge es el impacto directo que estas revelaciones tendrían sobre la fe. Si los manuscritos dentro del Vaticano contienen detalles sobre la verdadera vida de Jesucristo, sobre los evangelios que fueron omitidos e incluso sobre la participación de María Magdalena como figura central del cristianismo primitivo, entonces las bases de la doctrina cristiana podrían verse sacudidas irreversiblemente. Durante siglos, la Iglesia mantuvo el control sobre qué textos debían aceptarse como sagrados y cuáles debían olvidarse, pero si descubrimos que esta selección no se hizo solo por razones espirituales, sino por intereses políticos y estratégicos, ¿cómo afectaría esto a las creencias de miles de millones de personas en todo el mundo? Si los documentos escondidos en los archivos secretos del Vaticano realmente contienen evidencia de que ciertos eventos bíblicos ocurrieron de manera diferente a lo registrado, esto podría significar que lo que conocemos hoy era modificado deliberadamente con el tiempo para mantener la autoridad de la Iglesia y sus líderes. Esto no solo arrojaría dudas sobre la versión oficial de la historia, sino que también pondría en duda la confianza que la gente deposita en la religión como fuente de verdad absoluta. La fe de millones de creyentes podría verse profundamente sacudida, ya que comenzarían a preguntarse, ¿qué más nos ocultaron? Hasta ¿qué punto se ha manipulado todo lo que hemos aprendido? Pero el impacto de estas revelaciones no se limita únicamente a la religión. Si ciertos documentos contienen información sobre la participación del Vaticano en importantes acontecimientos históricos, esto puede indicar que la Iglesia siempre ha tenido un papel mucho mayor de lo que imaginamos, influyendo directamente y de manera oculta en el rumbo de la humanidad. Hay indicios de que el Vaticano siempre ha estado detrás de las decisiones políticas más importantes del mundo, guiando a reyes, emperadores, presidentes e incluso gobiernos enteros a través de información privilegiada que nunca llegó al público. Pero ¿cuál sería el propósito de esto? ¿Podría el Vaticano haber sido el verdadero centro del poder global durante siglos, manipulando los acontecimientos para mantener su influencia y garantizar que ciertas verdades nunca fueran expuestas? Uno de los ejemplos más controvertidos de esta influencia oculta es la implicación del Vaticano con la Segunda Guerra Mundial y los regímenes políticos que dieron forma al siglo XX. Los documentos publicados recientemente ya han demostrado que la Iglesia tenía un conocimiento detallado de los acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento y, en muchos casos, optó por guardar silencio. Pero ¿qué pasa si hay información aún más impactante que no ha sido revelada? ¿Qué pasa si hay evidencia de que el Vaticano estuvo directamente involucrado en acuerdos secretos con gobiernos para asegurar su posición de poder? ¿Será que la Iglesia, que se presenta como guardiana de la fe, siempre ha actuado entre bastidores como una fuerza política silenciosa, decidiendo qué información debe ser revelada y cuál debe ser enterrada para siempre? Otro punto que es necesario plantear es la posibilidad de que dentro de los archivos secretos existan documentos que detallan contactos directos con otras civilizaciones, tecnologías ocultas e incluso evidencia de eventos sobrenaturales que nunca han llamado la atención de la humanidad. Durante siglos, ha habido informes de que ciertos papas y líderes religiosos tuvieron acceso a información privilegiada sobre fenómenos inexplicables, información que nunca fue compartida con el público. Algunas de estas teorías afirman que el Vaticano ha registros detallados sobre la existencia de vida extraterrestre, contactos que han sido documentados a lo largo de los siglos
pero que han sido clasificados como secretos para evitar el colapso de Mínimo Centus, las estructuras religiosas y sociales del mundo. Si esta información sale a la luz, podría significar que fin del mundo tal como lo conocemos. Después de todo, si el Vaticano realmente tiene pruebas de la existencia de otras formas de vida, ¿qué significaría eso para la fe cristiana? ¿Cómo podrían mantenerse los dogmas religiosos frente a la confirmación de que no estamos solos en el universo? Esto no solo sacudiría las creencias de miles de millones de personas, sino también desestabilizaría gobiernos, organizaciones y toda la estructura de poder que depende del control de la información. Si todas estas teorías son reales, entonces la gran pregunta es, ¿quién controla realmente la verdad? Si la Iglesia ha tenido estos documentos durante siglos y continúa ocultando esta información, significa que hay un esfuerzo deliberado por mantener a la humanidad en la ignorancia. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el riesgo de permitir que se conocieran estas verdades? ¿Cree el Vaticano que la humanidad no está preparada para afrontar esta información? ¿O podría la divulgación de estas verdades debilitar su control e influencia en el mundo? Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que la información es poder. Y si el Vaticano todavía conserva miles de documentos que nunca han sido revelados, eso significa que posee un nivel de poder y conocimiento que supera a cualquier otro gobierno o institución del planeta. Esta información podría desenmascarar mentiras históricas, derrocar estructuras de poder e incluso cambiar para siempre la forma en que entendemos el papel de la fe en nuestra existencia. Pero mientras estos archivos sigan guardados bajo llave, seguiremos viviendo bajo la sombra de la duda, sin darnos cuenta de hasta qué punto hemos sido engañados y de lo que realmente se esconde detrás de los acontecimientos que dieron forma a la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que la Iglesia tiene el poder de controlar la información que podría cambiar el mundo? ¿Crees que ciertos secretos se mantienen en secreto para proteger a la humanidad o simplemente para mantener la autoridad de quienes están en la cima? Comenta aquí, el Vaticano oculta la verdad, para mostrar cuántas personas están despertando a estos misterios. Y si quieres continuar con esta investigación y descubrir los secretos que aún no han sido desvelados, suscríbete ya al canal, porque lo que viene a continuación podría ser aún más sorprendente. Si hasta ahora todo lo revelado ya ha generado polémica, imagina lo que aún podría esconderse dentro de los archivos más secretos del Vaticano. Muchos creen que la información que se ha divulgado representa solo una pequeña fracción de lo que realmente está guardado en las bóvedas subterráneas de la Iglesia. Si algo nos ha enseñado la historia es que, cuanto más secretismo hay sobre un tema, más motivos tenemos para desconfiar. ¿El Vaticano realmente abrió sus documentos más comprometedores? ¿O fue esta supuesta transparencia solo una forma de calmar la curiosidad pública mientras los verdaderos secretos permanecen bajo llave? La verdad es que siempre que se divulgan documentos confidenciales, el acceso es extremadamente limitado, controlado y supervisado cuidadosamente. Esto significa que la Iglesia tiene control total sobre qué información puede divulgarse y qué debe permanecer inaccesible. Si lo pensamos bien, es ingenuo creer que una institución que ha guardado secretos durante siglos simplemente lo revelaría todo de una vez. La existencia misma de un archivo secreto ya plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué la Iglesia tendría que ocultar algo si su misión es difundir la verdad? Los pocos investigadores a los que se ha permitido consultar los archivos afirman que lo que se ha puesto a disposición del público es solo una fracción superficial del verdadero contenido almacenado en su interior. Por cada documento que se ha difundido, hay miles que permanecen inaccesibles, y lo que se sabe es que la Iglesia siempre ha utilizado la información como herramienta de poder. El Vaticano siempre ha estado a la vanguardia de los acontecimientos, influyendo en el destino de naciones y gobiernos, moldeando la historia según sus propios intereses. Pero ¿qué pasaría si todo fuera revelado? Si se pusieran todas las cartas sobre la mesa, ¿perdería la Iglesia su autoridad? ¿Se tambaleará la fe de millones de creyentes? Hay rumores de que algunos documentos escondidos en los archivos secretos del Vaticano contienen
Información que podría cambiar por completo la visión que la humanidad tiene de la religión e incluso de nuestra propia existencia. Los informes sugieren que existen registros de apariciones de seres angelicales que, cuando se analizan a la luz de la tecnología moderna, podrían interpretarse como posibles contactos extraterrestres. Esto explicaría por qué el Vaticano siempre ha mostrado un interés inusual por la astronomía y el estudio de los cuerpos celestes. Pero, ¿qué sabe exactamente la Iglesia sobre la relación entre la fe y el cosmos? ¿Hay algo en estos documentos que confirme la existencia de inteligencias más allá de la Tierra? Otras especulaciones apuntan a la posibilidad de documentos que prueban que ciertas figuras bíblicas pueden haber sido diferentes a lo que nos han enseñado. Si existen registros que muestran que la historia de Jesucristo, María Magdalena, los apóstoles e incluso acontecimientos como el diluvio o el éxodo de Egipto fueron muy diferentes de la narrativa oficial, entonces la estructura de la fe cristiana podría verse completamente sacudida. Esto explicaría por qué estos documentos nunca fueron publicados. Si la verdad es inconveniente para mantener el poder, entonces el secreto se convierte en la única alternativa viable. Si analizamos las acciones de la Iglesia a lo largo de los siglos, veremos un patrón claro de ocultación de información. ¿Cuántos descubrimientos científicos han sido opuestos? ¿Cuántas verdades han sido clasificadas como herejías? ¿Cuántas veces se ha suprimido el conocimiento para que un pequeño grupo siga en control? ¿Y qué nos hace creer que esto ha cambiado? ¿Quién puede decir que todavía no sabemos nada sobre cosas que podrían transformar completamente nuestra comprensión del mundo y el universo? Si todo lo que se ha publicado hasta ahora es solo la punta del iceberg, entonces las verdaderas revelaciones todavía están bajo llave. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿El Vaticano oculta información que podría cambiar el mundo? Comenta aquí "Quiero la verdad" y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este misterio. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita, porque lo que te revelaremos en los próximos vídeos podría ser aún más sorprendente. Si estos documentos ya han conmocionado al mundo, imagina lo que aún queda oculto. Lo que se ha publicado hasta ahora es solo una pequeña muestra de lo que puede estar almacenado en los pasillos secretos del Vaticano. El simple hecho de que existan archivos que nunca fueron revelados, ni siquiera a los investigadores más respetados, ya nos hace cuestionarnos la magnitud de lo que podría ocultarse. ¿Qué podría ser tan peligroso que nunca sería compartido con la humanidad? Muchos expertos creen que si se revelaran todos los documentos, la forma en que vemos la fe, la historia e incluso nuestra propia existencia cambiaría para siempre. ¿Qué pasa si las respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad ya están escritas y encerradas dentro del Vaticano? ¿Y si existen registros que detallan la verdad sobre el origen de la Iglesia, sobre los evangelios que estuvieron ocultos, sobre la naturaleza real de fenómenos considerados milagrosos? ¿Y si la Iglesia ya sabe cosas que aún no han sido reveladas ni siquiera a los creyentes más devotos? Hay teorías que sugieren que dentro de los archivos secretos hay registros de eventos sobrenaturales documentados por papas y miembros de alto rango de la Iglesia a lo largo de los siglos. Hay relatos de encuentros misteriosos, de visiones proféticas que habrían sido interpretadas como signos divinos e incluso de fenómenos que desafían completamente la lógica humana. ¿Qué pasa si el Vaticano tiene pruebas concretas de la existencia de fuerzas espirituales operando en la Tierra, pero decide mantenerlas en secreto para evitar el pánico o preservar su propio poder? También hay quienes creen que ciertos documentos, escondidos en el Vaticano, contienen descripciones detalladas sobre el futuro de la humanidad. Algunas profecías ya reveladas a lo largo de la historia sugieren que la Iglesia tiene conocimiento sobre eventos catastróficos que pueden estar por suceder. Podría ser que dentro de estos archivos haya predicciones precisas sobre guerras, crisis globales, el colapso de civilizaciones e incluso el verdadero significado del Apocalipsis. ¿Qué pasaría si ciertos mensajes divinos se mantuvieran en secreto, porque su contenido fuera demasiado perturbador para compartirlo con el mundo? Si analizamos el patrón de secreto y control del Vaticano a lo largo de los siglos, nos daremos cuenta de que mucha información crucial se ocultó al público.
Si la Iglesia sabe más de lo que dice, ¿cuál es el límite de lo que aún permanece oculto? Si solo se difundió una fracción y ya causó tanta repercusión, ¿qué más se puede encerrar dentro de estos muros sagrados? ¿Qué pasaría si un día se revelaran todos los secretos? ¿Cómo reaccionaría el mundo si, de un momento a otro, supiéramos que muchas de las verdades que consideramos absolutas fueron moldeadas, alteradas o incluso completamente inventadas? Si estos archivos se abrieran por completo, podrían derrocar gobiernos, destruir estructuras de poder y cambiar para siempre la relación de la humanidad con la fe y la historia. Imagínense, si hubiera pruebas de que hechos considerados milagrosos fueran en realidad manifestaciones de algo mucho más grande, algo que la Iglesia prefirió mantener oculto. Imagínese si todo lo que aprendemos sobre el cristianismo, las sagradas escrituras y el concepto mismo de divinidad fuera solo parte de una verdad mucho más amplia y compleja. ¿Qué se esconde dentro del Vaticano? ¿Por qué se guardan con tanto celo ciertos secretos? ¿Qué más puede existir más allá de lo revelado? Son preguntas que aún no tienen respuestas definitivas, pero que siguen intrigando a quienes buscan la verdad. Si hasta ahora solo se ha contado una parte de la historia, significa que se está protegiendo algo más grande, algo que podría redefinir por completo la forma en que vemos el mundo. Yo sé eso. ¿Sentiste la voz de Dios hablándote a través de este video? No ignores esta llamada. Todo sucede con un propósito, y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque Dios quiere mostrarte algo más grande. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para continuar este viaje en busca de la verdad. No dejes que este conocimiento se detenga aquí, porque hay mucho más por revelar, y tú eres parte de ello. Yo sé eso, viste hasta el final. Quiero que dejes tú como ahora mismo, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y en los comentarios escribe, Dios me trajo aquí, para saber quién llegó al final de esta investigación, y quién está dispuesto a seguir buscando la verdad. Y antes de partir, no te detengas aquí. El siguiente vídeo ya está apareciendo en tu pantalla, y te garantizo que lo que allí revelamos podría ser aún más sorprendente. Haz clic ahora y continúa este viaje. Nos vemos allí.